Órale, mi raza. Antes de arrancar con este relato que me caló hasta los huesos, quiero pedirles un favor de compas. Comenten aquí abajo de qué ciudad y país nos están escuchando. De veras que leo cada uno, y en un próximo video vamos a echarle un grito y contar una historia en honor a uno de ustedes. Échenle, pues. Ahora sí, pónganse cómodos. Lo que les voy a contar pasó en esas carreteras solitarias donde el sol pega con tubo y la noche se come hasta los pensamientos. Una de esas noches en las que recogía a un viejito que hablaba en sueños y que, sin saberlo, traía en sus labios el nombre de mi padre, ese padre que yo nunca conocí. El zumbido del Kenworth era mi única compañía, un monstruo de acero y cromo que yo llamaba el Valiente. Llevaba más de 20 años recorriendo las venas de asfalto que unen a México con Estados Unidos, un nómada moderno con licencia comercial y un corazón lleno de ausencias. Mi cabina no era solo un lugar de trabajo, era mi casa, mi confesionario, el único testigo de mis soliloquios bajo la luna del desierto de Sonora. El olor a diésel, a café recalentado y al cuero gastado del asiento del conductor era el perfume de mi existencia. En el tablero, junto al GPS y los medidores de presión, una foto descolorida de mi madre, Lupe, sonriendo con sus ojos jóvenes y llenos de una esperanza que la vida se encargó de matizar. A su lado, un espacio vacío, un hueco que representaba a Ramiro, mi padre. Mi madre nunca hablaba mucho de él. Era un buen hombre, mijo. Un soñador, me decía, y sus ojos se perdían en un horizonte que solo ella podía ver. Se fue al otro lado, a buscar fortuna antes de que yo naciera, y como tantos otros, se lo tragó la promesa de una vida mejor. No hubo cartas, no hubo llamadas, no hubo un cuerpo que llorar. Solo un silencio que se hizo más y más grande con los años, un eco en la casa de adobe en nuestro pequeño pueblo de Jalisco. Crecí con la sombra de un fantasma, construyendo en mi mente la imagen de un héroe, un gigante, un hombre cuyo único pecado fue querer darnos más. Pero con el tiempo, la idealización dio paso a una pregunta amarga que me taladraba el alma, en las noches largas. ¿Y si simplemente nos abandonó? Esa noche la carretera era una cinta negra y solitaria que se desenrollaba hacia el infinito. Las luces de El Valiente cortaban la oscuridad como dos cuchillos afilados. Acababa de pasar, Hermosillo, y me enfilaba hacia la frontera, una carga de aguacates de Michoacán que debía llegar a Nogales antes del amanecer. La radio tocaba un corrido viejo, de esos que hablan de traiciones y amores perdidos. La voz del cantante parecía raspar las bocinas y se mezclaba con el ronroneo constante del motor Cummins. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el límite, del alcance de mis faros, una figura delgada y encorvada caminaba por el acotamiento. Era una locura. Estábamos en medio de la nada, a kilómetros de cualquier pueblo o gasolinera. A medida que me acercaba, la silueta se definía. Un hombre anciano con un sombrero de paja raído y una pequeña maleta de cartón amarrada con un lazo. Llevaba una camisa de manta y unos guaraches que parecían a punto de desintegrarse. Su paso era lento, cansino, el de un hombre que ha caminado más de lo que sus huesos pueden soportar. La primera regla del camionero es no parar por nadie en medio de la noche en el desierto. Es una regla escrita con historias de asaltos, de engaños, de compañeros que por buena gente terminaron mal. Mi mente, entrenada en la desconfianza, me gritó que siguiera de largo, que apretara el acelerador y dejara a esa aparición atrás. Pero algo en su fragilidad me detuvo. Quizás fue la forma en que su espalda se curvaba bajo el peso de los años, o la manera en que la luz de mis faros lo envolvió, haciéndolo parecer aún más pequeño y vulnerable contra la inmensidad del desierto. Se parecía a las fotos que había visto de mi abuelo, un hombre de campo, curtido por el sol y el trabajo duro. Con un suspiro que fue mitad resignación y mitad un qué caray, encendí las intermitentes y comencé a frenar. El chirrido de los frenos de aire rompió el silencio de la noche. El Valiente se detuvo a unos metros del anciano, su motor retumbando como el corazón de una bestia impaciente. El hombre se quedó quieto, protegiéndose los ojos de la luz con
Una mano temblorosa. Bajé la ventanilla del copiloto. El aire seco y caliente del desierto se coló en la cabina. ¿A dónde va, Tata?, le grité, usando el término de respeto que le damos a los mayores. El viejo se acercó con pasos lentos. Su cara era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de sol, de penas y de risas lejanas. Sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de lucidez. «Al norte, joven, siempre pa'l norte», respondió con una voz que era casi un susurro, rasposa como la tierra seca. «Súbale, pues. No es bueno andar por aquí a estas horas. Lo puedo acercar a Nogales». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. «Que Dios se lo pague», dijo, y con un esfuerzo que pareció dolerle, abrió la pesada puerta y se izó hasta el asiento del copiloto. El interior de la cabina se impregnó de un olor a polvo, a sudor viejo y a algo más, algo que no pude identificar, como a tierra mojada después de mucho tiempo de sequía. Cerró la puerta y se quedó un momento en silencio, mirando el vasto tablero del valiente con una especie de asombro infantil. Su pequeña maleta la colocó con cuidado sobre sus rodillas. «Me llamo Javier», le dije, poniendo el camión en marcha de nuevo. «Ismael», respondió él, «para servirle». No hablamos mucho al principio. Yo no era de mucha plática y él parecía agotado. Le ofrecí una botella de agua y un burrito de machaca que me había preparado mi tía en Culiacán. Lo devoró con una gratitud silenciosa y humilde que me conmovió. Vi sus manos al tomar la botella, nudosas, manchadas por la edad y el trabajo, las uñas rotas. Manos que habían sembrado, cosechado, construido, y sin duda, sufrido. La monotonía de la carretera nos envolvió de nuevo. El paisaje era siempre el mismo. Cactus saguaro recortados contra un cielo estrellado como nunca se ve en la ciudad. Ismael, vencido por el cansancio, reclinó la cabeza contra la ventanilla y no tardó en quedarse dormido. Su respiración se volvió profunda y regular, un contrapunto suave al rugido del motor. Me sentí bien con mi decisión. Había roto mi propia regla, pero sentía que había hecho lo correcto. Miré de reojo al viejo dormido. ¿Qué historia tendría? ¿De qué huía? ¿O qué buscaba con tanta desesperación para caminar solo por el desierto en plena noche? Mis pensamientos volvieron a mi padre. ¿Habrá caminado él así, con el corazón lleno de sueños y los pies adoloridos? ¿Alguien le habrá dado un aventón en su momento de necesidad? La figura de Ismael se superpuso a la imagen borrosa que tenía de mi padre. Dos hombres de campo tragados por la promesa del norte. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del silencio, roto solo por el motor y la radio a bajo volumen, Ismael comenzó a hablar en sueños. Al principio eran solo murmullos ininteligibles, quejidos suaves, pero de pronto, una palabra clara, nítida, cortó el aire de la cabina. Una palabra que me heló la sangre y me hizo apretar el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Ramiro», susurró el viejo dormido. Mi corazón dio un vuelco. Pudo ser una coincidencia. Ramiro es un nombre común en México. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Traté de concentrarme en la carretera, en las líneas blancas que se deslizaban hipnóticamente bajo las ruedas, pero la palabra flotaba en el aire, cargada de un peso imposible. Unos minutos después lo dijo de nuevo, esta vez con más urgencia, como en una advertencia. «Ramiro, no cruces. El agua está brava». Y luego, un lamento que pareció salir de lo más profundo de su alma. Un quejido que se convirtió en un nombre pronunciado con una mezcla de dolor y cariño. «Ramiro, compadre». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una coincidencia. No podía serlo. El hombre que dormía a mi lado, este completo desconocido que recogí en medio del desierto de Sonora, acababa de nombrar a mi padre, al padre que nunca conocí. La noche, que hasta ese momento había sido mi compañera, se llenó de repente de fantasmas y preguntas. El motor del valiente seguía rugiendo.
pero en mi cabeza solo había un silencio atronador. El silencio que precede a una revelación que puede cambiarlo todo. La carretera delante de mí ya no parecía llevar a Nogales. Parecía llevar directamente a un pasado que yo creía enterrado para siempre. El impacto de escuchar el nombre de mi padre, Ramiro, en los labios de un extraño dormido, fue como una descarga eléctrica. Mi primera reacción fue la incredulidad, una negación rotunda, que mi cerebro, lógico y pragmático, trató de imponer. Es una casualidad, Javier, no te claves, me repetía a mí mismo. Hay miles de Ramiros en este mundo, miles de hombres que vinieron al norte, que tuvieron compadres, que quizás enfrentaron un río crecido. Pero la segunda frase, no cruces, el agua está brava, seguida del doloroso compadre, era demasiado específica. Era un fragmento de una historia, una escena vívida proyectada en la pantalla oscura de mi cabina. Dejé que Ismael durmiera. Despertarlo y acosarlo a preguntas en su estado de confusión y agotamiento no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba pensar. Necesitaba ordenar el torbellino de emociones que se había desatado en mi pecho. La imagen de mi madre, Lupe, vino a mi mente con una claridad abrumadora. Recordé sus manos enharinadas haciendo tortillas, el olor del café de olla por las mañanas y la tristeza velada en su mirada cada vez que yo, de niño, le preguntaba por mi papá. Sus respuestas eran siempre vagas, amorosas pero evasivas. Se fue a buscar un futuro para nosotros, mijo. Era valiente como tú. Pero nunca me contó los detalles. Nunca me dijo cómo se despidieron, si es que lo hicieron. Nunca me habló de sus amigos, de sus compadres. El pasado de mi padre era un libro con las páginas arrancadas. Ahora, a mi lado, dormía un hombre que quizás tenía una de esas páginas. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Conduje en un estado de trance, mis manos moviendo el volante por puro instinto, mis ojos fijos en la carretera pero mi mente a miles de kilómetros y a décadas de distancia. Cada murmullo de Ismael me ponía en alerta. Volvió a hablar un par de veces más, pero eran frases entrecortadas, lamentos ahogados. La tierra, nos tragó la tierra, dijo una vez, y luego, Lupe, perdónala, Lupe, Lupe, si el nombre de Ramiro me heló la sangre, el de mi madre me la quemó. El volante se sintió resbaladizo bajo mis manos sudorosas. Tuve que orillar el camión. Apagué el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Solo se oía el tic-tac del motor enfriándose y la respiración acompasada de Ismael. ¿Cómo diablos sabía este hombre el nombre de mi madre? La coincidencia ya no era una opción. Este anciano, este fantasma del desierto, estaba conectado a mi pasado de una forma que no podía comprender. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sentí una mezcla de miedo y una extraña y poderosa euforia. Durante 40 y tantos años, la historia de mi padre había sido un vacío. Ahora, ese vacío comenzaba a llenarse con susurros, en la oscuridad. Me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, sino de la magnitud de lo que podría estar a punto de descubrir. ¿Y si la historia no era la que yo había imaginado? ¿Y si mi padre no era el héroe que construía en mi mente? ¿Y si la razón de su silencio era más oscura de lo que mi madre me hizo creer? La filosofía de vida que había adoptado en la carretera, inspirada en viejos libros de autoayuda que escuchaba en audiolibro para matar las horas, me decía que el universo a veces te pone las respuestas enfrente, pero de formas inesperadas, que la clave es tener una meta principal definida. Mi meta siempre había sido difusa: trabajar, ganar dinero, cuidar de mi madre hasta que falleció hace 5 años, seguir adelante. Pero en ese momento, en la quietud del desierto de Sonora, una nueva meta se cristalizó en mi mente con una claridad absoluta. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender la historia que unía a Ismael, a Ramiro y a Lupe. Esperé a que el sol comenzara a pintar el horizonte de tonos naranjas y morados. La luz del alba reveló la crudeza del paisaje y también la profunda paz en el rostro dormido de Ismael.
Parecía un niño exhausto. Con cuidado, para no asustarlo, puse en marcha el valiente de nuevo. Conduje hasta la primera parada de camiones que encontré, un lugar llamado el Oasis del Trailero, a las afueras de Santa Ana. Era un lugar bullicioso, lleno del estruendo de los motores y el olor a fritanga y café fuerte. Estacioné mi camión, en la parte de atrás, lejos del ruido principal. Con suavidad, toqué el hombro de Ismael. Tata, despierte. Llegamos a un lugar para desayunar algo caliente. El viejo se desperezó lentamente, parpadeando contra la luz de la mañana. Miró a su alrededor, desorientado por un momento como si no supiera dónde estaba o cómo había llegado allí. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. En una parada de camiones cerca de Santa Ana. Venga, le invito un café y unos huevos con machaca. Asintió en silencio. Bajamos del camión. Sus piernas parecían temblarle un poco al tocar el suelo. Caminamos hacia la fonda, un edificio bajo de ladrillo con un letrero de neón que parpadeaba con la palabra «abierto». Por dentro, el lugar era exactamente como uno esperaría. Mesas de formica, sillas de vinilo rojo, el murmullo de las conversaciones de otros camioneros y el sonido de los platos en la cocina. Nos sentamos en una cabina al fondo. Una mesera joven, con una sonrisa cansada, nos tomó la orden. Pedí 2 platos de huevos con machaca, frijoles refritos, tortillas de harina y 2 cafés grandes. Mientras esperábamos, el silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que yo sabía, y él no sabía que yo sabía. Decidí no abordarlo de frente. Mi instinto me dijo que la confrontación directa lo asustaría, y se cerraría en banda. Tenía que aplicar una estrategia, ser paciente. Tenía que construir un puente de confianza antes de intentar cruzarlo. ¿Y viene de muy lejos, Ismael?, le pregunté, tratando de sonar casual. Él tomó un sorbo de agua, sus ojos mirando por la ventana hacia el estacionamiento lleno de tráileres. De muy lejos, joven. De muy lejos y de hace mucho tiempo. ¿Tiene familia en el norte?, negó con la cabeza lentamente. Ya no, se perdieron. O me perdí yo. A veces ya no sé cuál es cuál. La mesera trajo nuestros cafés. El aroma fuerte y amargo pareció reanimarlo un poco. Envolvió sus manos nudosas alrededor de la taza caliente, como si buscara su calor. Yo soy de Jalisco, le dije, soltando el primer anzuelo. De un pueblito cerca de Arandas. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Vi un destello de algo, un reconocimiento, una sombra de memoria. Pero se apagó tan rápido como apareció. Bonita tierra, Jalisco, dijo simplemente. Tierra de hombres valientes y de buen tequila. La comida llegó, un plato humeante y generoso, que parecía un festín para un hombre que probablemente no había comido bien en días. Comimos en silencio durante unos minutos. Ismael comía con la misma lentitud y deliberación con la que hablaba, como si saboreara cada bocado. El camino es duro, continué, probando otro ángulo. Uno ve y oye muchas cosas, conoce a mucha gente. A veces las historias se parecen. Todos venimos al norte buscando lo mismo, ¿no cree? Un sueño. Él asintió, masticando un trozo de tortilla. Un sueño que a veces se vuelve pesadilla, murmuró. Mi padre vino al norte hace muchos años. Antes de que yo naciera, solté el segundo anzuelo, esta vez más directo. También era de Jalisco, se llamaba Ramiro. Dejó de masticar. El trozo de tortilla a medio comer quedó en su mano. Levantó la vista, y esta vez no hubo duda. El reconocimiento en sus ojos era total. Vi sorpresa, vi miedo, y sobre todo, vi un dolor antiguo y profundo que emergió a la superficie. Su rostro palideció bajo el curtido de su piel. La taza de café tembló en su mano derramando un poco sobre la mesa. «¿Ramiro?», repitió, su voz apenas un hilo. «Sí, Ramiro Valles. ¿Le suena el nombre?». Ismael no respondió. Su mirada se perdió de nuevo, pero esta vez no era una mirada vacía.
Era la mirada de un hombre que está viendo una película en su cabeza, una película que no quería volver a ver. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Parecía estar luchando contra un torrente de recuerdos. Usted anoche, comencé a decir, pero me detuve. No quería acusarlo, no quería que se sintiera atrapado. Él entendió. A veces, hablo dormido, dijo con dificultad. Cosas viejas, fantasmas que no me dejan en paz. Usted mencionó ese nombre, dije suavemente, mi voz casi rogando. Mencionó a Ramiro, y mencionó a Lupe. El nombre de mi madre fue el golpe de gracia. Ismael cerró los ojos con fuerza. Una lágrima solitaria se abrió paso entre las arrugas de su mejilla y cayó sobre la mesa de formica. Se quedó así, en silencio, por lo que pareció una eternidad. El ruido de la fonda, las risas de otros camioneros, el sonido de la rocola, todo se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos, en esa cabina roja, suspendidos en un momento que había tardado casi medio siglo en llegar. Finalmente abrió los ojos. Me miró con una intensidad que me sacudió. ¿Tú eres hijo de Lupe?, preguntó, su voz quebrada. Asentí, incapaz de hablar. Se llevó una mano temblorosa a la boca, ahogando un sollozo. Dios santo, eres igualito a él. Tienes sus ojos. Y en ese momento supe que mi vida, el camino que creía conocer, había cambiado para siempre. El viaje a Nogales con una carga de aguacates se había transformado en un viaje mucho más profundo y peligroso. Un viaje al corazón de un secreto que me había perseguido toda mi vida. Y el hombre que tenía enfrente, este frágil anciano, llamado Ismael, era mi único mapa. El desayuno quedó olvidado sobre la mesa. El café se enfrió, la machaca se quedó intacta. El tiempo en la fonda pareció detenerse, encapsulado en la burbuja de nuestra mesa. La confesión de Ismael, «Tienes sus ojos», resonó en mis oídos con la fuerza de una revelación divina. Por primera vez en mi vida, alguien me conectaba físicamente con mi padre. No era una historia vaga sobre su valentía, era un rasgo, una herencia visible. Mis propios ojos, los que veía cada mañana en el espejo retrovisor, eran una reliquia viviente de un hombre que nunca había visto. Ismael parecía haberse encogido. El peso de sus recuerdos lo aplastaba. Se frotaba las sienes con sus dedos temblorosos, como si intentara masajear un dolor de cabeza que duraba 50 años. Yo, por mi parte, sentía una impaciencia febril, una necesidad desesperada de saber más, pero comprendí que cualquier presión lo rompería. Como me enseñaron esos viejos libros de Napoleon Hill, la paciencia es una forma de poder. La persistencia, estratégica, tenía que darle espacio, dejar que el pasado emergiera a su propio ritmo. Pagué la cuenta en silencio. La mesera me miró con curiosidad, notando los platos llenos y la atmósfera cargada. Le dejé una propina generosa y guié a Ismael de vuelta al camión. Subió a la cabina con la lentitud de un hombre que carga con el mundo entero. Se sentó y miró al frente, a través del parabrisas, pero su vista estaba en otro lugar, en otro tiempo. «Podemos hablar cuando usted esté listo, Ismael», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. «No hay prisa. Tenemos todo el camino por delante». Él asintió débilmente, un gesto casi imperceptible. Puse en marcha el valiente y salimos del estacionamiento, reincorporándonos a la carretera. El sol ya estaba alto, el calor comenzaba a ser intenso. Decidí no poner música, dejando que el silencio fuera el lienzo sobre el cual Ismael podría pintar su historia. Conduje durante casi una hora sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Yo esperaba. Él recordaba. Podía sentir la lucha interna que se libraba a mi lado, la batalla entre el secreto guardado durante décadas y la necesidad de confesión. Finalmente, su voz rasposa rompió el silencio. Ramiro no era solo mi compadre, comenzó, sin mirarme. Era mi hermano. No, de sangre, pero sí de alma.
Crecimos juntos en el mismo rancho, allá en las afueras de Atotonilco. Corrimos por las mismas veredas, nos robamos los mismos elotes de la milpa, nos enamoramos de las mismas muchachas. Una sonrisa triste y fugaz cruzó su rostro. Él era el audaz, el que siempre tenía un plan, un sueño más grande que el pueblo. Decía que no quería morir con las manos agrietadas por la tierra, como nuestros padres. Quería conocer el mundo, hacer fortuna y volver como un rey. Yo era el miedoso, el que siempre lo seguía. Donde iba Ramiro, ahí iba Ismael. Mi corazón se aceleró. Esta era la primera pincelada real del retrato de mi padre, un soñador, un líder. Justo como mi madre decía. Y Lupe, continuó Ismael, y su voz se quebró un poco. Lupe era la muchacha más bonita de la comarca. Tenía unos ojos que parecían guardar todos los secretos de la noche. Los dos estábamos enamorados de ella. Pero ella solo tenía ojos para Ramiro. Y él estaba loco por ella. Le juró que se iría al norte, que trabajaría como una bestia y que volvería para construirle una casa con un patio lleno de flores, para que nunca más tuviera que lavar ropa en el río. Escuchaba, fascinado. Esta era la historia de amor de mis padres, contada por el único testigo que quedaba. Era más real y más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Decidimos venirnos juntos, dijo Ismael. Éramos jóvenes, apenas 18 años, llenos de fuerza y de ignorancia. Creíamos que cruzar la frontera era la parte más difícil, no sabíamos nada. Su relato comenzó a fluir, como un río represado que finalmente rompe el dique. Me contó del viaje agotador hacia el norte, escondidos en vagones de tren, caminando por el desierto, engañados por un pollero que los abandonó cerca de Mexicali. Me habló del miedo, del hambre, de la sed que te parte los labios y te nubla el juicio. Y en medio de todo ese sufrimiento, la amistad inquebrantable con Ramiro. Él nunca se rajó, recordaba Ismael. Cuando yo quería darme por vencido, él me levantaba. Ánimo, compadre, me decía. Piensa en lo que nos espera, piensa en Lupe. Él compartía su último trago de agua conmigo, me daba su pedazo de pan aunque él tuviera más hambre. Era lo mejor que he conocido en esta vida. Finalmente, lograron cruzar. Llegaron a Calexico, California, sin un centavo, sin conocer a nadie, sin hablar una palabra de inglés. Empezaron a trabajar en los campos de fresa del Valle Central. El trabajo era brutal, de sol a sol, agachados bajo un sol inclemente, por una paga miserable. Vivían en campamentos improvisados, en chozas de cartón y lámina, junto a cientos de otros hombres como ellos, todos con el mismo sueño y la misma desesperación en los ojos. Ramiro era inteligente, dijo Ismael. Rápidamente se dio cuenta de cómo funcionaban las cosas. Hacía amistad con los mayordomos, aprendía algunas palabras en inglés. Siempre estaba buscando una forma de salir del campo, de ganar un poco más. Ahorrábamos cada centavo que podíamos. Ramiro tenía una lata de café donde guardaba nuestro dinero. Esta es la primera piedra de la casa de Lupe, decía cada vez que metía un billete. Escuchando la historia, me sentí transportado a ese tiempo y lugar. Podía casi oler el sudor y la tierra, sentir el dolor en la espalda, ver la esperanza en los ojos de esos dos jóvenes. Y en el centro de todo mi padre, Ramiro. No como un fantasma, sino como un hombre de carne y hueso, luchando, soñando, amando. Pero noté que a medida que la historia avanzaba, la voz de Ismael se volvía más sombría. La energía inicial de su recuerdo se estaba tiñendo de tristeza. Todo iba relativamente bien, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Habíamos juntado una buena cantidad de dinero. Ramiro le escribía cartas a Lupe, cartas llenas de promesas. Yo se las leía, porque él apenas sabía juntar las letras. Yo le escribía lo que él me dictaba. Le contaba de nuestros planes, de la casa, de su regreso. Pero nunca le contamos de lo duro que era todo.
Nunca le contamos del hambre, de la humillación, del miedo constante a la migra. Hizo una pausa larga, y supe que estábamos llegando a la parte difícil, al nudo de la historia que lo había atormentado durante toda su vida. Había un hombre en el campamento. Le decían, el Caimán, un contratista, un abusivo. Era de los nuestros, de Michoacán, pero se aprovechaba de los recién llegados. Te prestaba dinero con intereses altísimos. Te vendía la comida más cara. Te amenazaba si te quejabas. Todos le tenían miedo, menos Ramiro. Ramiro se le enfrentó una vez. Defendió a un muchacho al que el Caimán le quería quitar toda su paga por una deuda. Casi se lían a golpes. Desde ese día, el Caimán le agarró tirria a Ramiro. Lo traía entre ceja y ceja. Un día, la voz de Ismael bajó a un susurro. El Caimán nos ofreció un trabajito. Decía que era fácil. Ayudar a pasar un cargamento de cosas por el río, de noche. La paga era muy buena. Más de lo que habíamos ahorrado en 6 meses. Yo le dije a Ramiro que no, que ese hombre no era de fiar, que eso olía a peligro. Pero Ramiro, él vio el dinero y pensó en Lupe, vio el atajo para volver a casa. Con esto, compadre, me dijo, nos regresamos a Jalisco la próxima semana. El Kenworth devoraba kilómetros de asfalto mientras la historia de Ismael devoraba mi alma. El héroe que yo había construido comenzaba a mostrar sus grietas, su humanidad, su desesperación. Yo me negué en redondo, confesó Ismael, y pude oír la culpa en su voz. Le rogué que no lo hiciera, discutimos. Fue la primera vez que peleamos en serio. Él me llamó cobarde. Me dijo que si yo no quería, él lo haría solo. Se llevó la lata con todo nuestro dinero. Dijo que la necesitaba para invertir en el negocio. Y se fue con el Caimán esa noche. Yo lo esperé, toda la noche. Recé a la Virgen de Guadalupe como nunca. Le pedí que me lo cuidara, que me lo trajera de vuelta, pero no volvió. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Ismael. No hizo ningún intento por secarlas. A la mañana siguiente corrí al río. El agua estaba brava, había llovido en las montañas. Busqué por todas partes. Grité su nombre hasta quedarme ronco. No había rastro de él, ni de el Caimán, ni del dinero. Fue entonces, dijo Ismael, su voz rota por un sollozo, que me di cuenta de lo que había pasado. El Caimán lo había engañado. Nunca hubo un trabajito, solo era una trampa para robarle nuestro dinero y deshacerse de él por haberlo desafiado. Lo llevó al río, lo mató y lo arrojó al agua. La cabina del camión se llenó con el sonido de su llanto, un llanto viejo, seco, que había estado contenido por 50 años. Y yo, Javier Valles, el hijo de Ramiro, escuché la historia de la muerte de mi padre mientras conducía un camión por una carretera que parecía no tener fin. La pregunta que me había atormentado toda mi vida, ¿nos abandonó? Finalmente tenía una respuesta, y la respuesta era 1000 veces más terrible. No nos abandonó. Se lo arrebataron. Fue asesinado por su sueño. Por eso hablaba en sueños, concluyó Ismael, su voz apenas audible. Por eso le decía, no cruces, el agua está brava. Era la advertencia que nunca pude darle. Y por eso, mencionaba a Lupe, porque me sentí culpable. Yo le escribía las cartas. Yo le llené la cabeza de ilusiones sabiendo el infierno que vivíamos. Sentí que yo también la había engañado. Me orillé de nuevo. Apagué el motor. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio vacío. Estaba lleno de la verdad, una verdad brutal y dolorosa. Miré a Ismael, este hombre consumido por la culpa, y no sentí rabia. Sentí una profunda y abrumadora compasión. Él no había traicionado a mi padre. Había tratado de protegerlo, y había perdido a su hermano. Usted no tuvo la culpa, Ismael, le dije, mi propia voz ronca por la emoción. Usted trató de salvarlo. Él negó con la cabeza. Debí haber ido con él, debí haber peleado a su lado, debí haber muerto con él. Si usted hubiera ido, le respondí,
poniendo una mano en su hombro tembloroso. Entonces hoy no habría nadie para contarme quién fue mi padre. Su historia habría muerto con ustedes dos. Ismael levantó la vista y me miró a los ojos. A través de sus lágrimas vi una chispa de alivio, como si mis palabras hubieran levantado una pequeña parte de la losa que lo aplastaba. El sol de Arizona entraba por el parabrisas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Sabía que mi ruta a Nogales había terminado. Mi nuevo destino, mi nueva meta principal definida, era ahora otra. Teníamos que encontrar el lugar donde todo terminó. Teníamos que darle un cierre a esta historia, no solo por mí, sino por el hombre que se sentaba a mi lado, el último amigo de mi padre. El viaje apenas comenzaba. La confesión de Ismael había abierto una herida de 50 años, y el aire en la cabina de El Valiente estaba saturado de dolor, culpa y una verdad tan cruda que era difícil de respirar. Sin embargo, en medio de esa desolación, sentí nacer algo nuevo, un propósito. La narrativa de Napoleon Hill que a menudo escuchaba hablaba de transformar la adversidad en una oportunidad, de encontrar en la derrota la semilla de un éxito equivalente. La muerte de mi padre fue la derrota definitiva, pero descubrir la verdad, honrar su memoria, se convirtió en mi oportunidad. Mi éxito sería la paz. Miré a Ismael, que seguía llorando en silencio, un llanto que era más un temblor del alma que un sonido. Le pasé una botella de agua. La tomó con manos vacilantes. Ismael, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. ¿Dónde ocurrió esto? ¿En qué parte del Valle Central? Él parpadeó, trayendo su mente de vuelta al presente, cerca de un pueblo llamado Mendota, al oeste de Fresno. Le decían la capital mundial del melón Cantalupo. Nosotros trabajábamos en los campos de fresa, un poco más al sur, cerca de un lugar que los rancheros llamaban La Encrucijada, donde el canal Delta Mendota se cruza con el río San Joaquín. Mendota, La Encrucijada, el río San Joaquín. Nombres que hasta ese momento no significaban nada para mí, ahora se convertían en las coordenadas del epicentro de mi existencia. Saqué mi smartphone, un aparato que parecía de otro siglo comparado con la historia que acababa de escuchar. Abrí la aplicación de mapas. Mi carga de aguacates tenía que estar en Nogales, Arizona, en menos de 12 horas. Mendota, California, estaba a más de 800 millas en la dirección opuesta. Un desvío que significaría un retraso de, al menos 2 días, una bronca monumental con mi despachador y posiblemente la pérdida de mi trabajo. Por un instante, la lógica del camionero, la responsabilidad, el miedo a las consecuencias, lucharon contra el llamado del hijo. Miré la foto de mi madre en el tablero. Su sonrisa parecía decirme, ¿qué estás esperando? Luego miré a Ismael, un hombre que había cargado con la muerte de mi padre como un pecado propio durante medio siglo, y la decisión se tomó sola. Era un acto de ir más allá, de dar más de lo que se te pide, no por una recompensa monetaria, sino por una recompensa del espíritu. Llamé a mi despachador, un tipo llamado Frank en Laredo. Frank, habla Javier, voy a tener un problema. ¿Qué pasó, Valles? ¿Se te descompuso la troca? Preguntó con su voz siempre apurada. No, el camión está bien, es un problema familiar, una emergencia. Tengo que desviarme a California. Voy a llegar tarde a Nogales, muy tarde. Hubo un silencio en la línea. Pude imaginar a Frank masajeándose las sienes. Javier, ¿sabes lo que significa eso? El cliente, las multas por retraso. Podrías perder la ruta. Lo sé, Frank, y lo asumo. Es algo que no puedo dejar pasar. Te llamaré cuando esté de vuelta en ruta. Si todavía tengo una. Colgué antes de que pudiera protestar más. Me sentí extrañamente liberado. Por primera vez, mi vida no estaba dictada por un horario de entrega, sino por una necesidad del alma. Ismael, le dije, poniendo el camión en marcha y haciendo un giro en U en la primera oportunidad que tuve. Vamos a Mendota.
Los ojos del anciano se abrieron de par en par. ¿Qué? No, joven. Usted tiene su trabajo, su vida. Yo ya le conté. Déjelo así. Es mi cruz, no la suya. Mi padre era Ramiro, le contesté, mi voz sin admitir discusión. Su historia es mi historia. Y su cruz, ahora la cargamos entre los dos. Vamos a encontrar ese lugar. Vamos a averiguar qué pasó exactamente. Vamos a buscar justicia, o paz, o lo que sea que encontremos. El viaje hacia el oeste fue surrealista. El desierto de Arizona se transformó en los paisajes áridos del sur de California. Pasamos por ciudades cuyos nombres había visto en letreros 1000 veces, pero que ahora tenían un nuevo significado. Eran parte del camino que mi padre había recorrido. Durante el trayecto, Ismael y yo hablamos. Le conté de mi vida, de mi madre, de cómo ella nunca dejó de amarlo, de cómo me crió sola con una fortaleza que ahora entendía de dónde venía. Le conté de mi trabajo, de mi soledad, del hueco que la ausencia de mi padre había dejado en mi vida. Él, a su vez, me contó más detalles de su amistad, anécdotas divertidas de su juventud en Jalisco, historias de las primeras semanas en Estados Unidos, la maravilla y el terror de un mundo nuevo. Me describió a mi padre con tal viveza que casi podía verlo sentado entre nosotros, su risa fuerte, su forma de caminar con los hombros echados para atrás, su terquedad, su generosidad. Tenía una manía, me dijo Ismael con una sonrisa melancólica. Siempre que veía un atardecer bonito se detenía un momento, sin importar lo que estuviera haciendo, y decía: «Mira eso, compadre, ni el hombre más rico del mundo puede comprar un cielo así». Esa pequeña frase me golpeó con fuerza. Era un rasgo de poesía en medio de la dureza, un detalle que ningún documento oficial podría haberme dado. Mi padre, el soñador. Llegamos a las afueras de Fresno al anochecer del día siguiente. El aire era diferente aquí, húmedo, pesado, con el olor fértil de la tierra arada. Encontramos un pequeño motel de carretera para pasar la noche. Pagué por 2 habitaciones, pero Ismael insistió en quedarse en una sola. Creo que ambos teníamos miedo de la soledad en ese momento. Esa noche apenas dormí. Escuchaba la respiración de Ismael desde la otra cama, y me preguntaba si estaría soñando de nuevo con ríos y advertencias. A la mañana siguiente, nos dirigimos a Mendota. El paisaje estaba dominado por campos interminables, algunos verdes y frondosos, otros secos y polvorientos. La ciudad en sí era pequeña, polvorienta, con un centro que parecía no haber cambiado mucho en 50 años. Había muchos rostros latinos, hombres y mujeres con la piel curtida por el sol, recordatorios vivientes del mundo en el que mi padre había vivido y muerto. ¿Por dónde empezamos?, le pregunté a Ismael. Él miraba a su alrededor, su rostro, una mezcla de familiaridad y confusión. Todo se ve igual y diferente. La encrucijada estaba al sur de aquí. Había una cantina vieja cerca del cruce. Se llamaba El Fin del Camino. Quizás todavía exista. Conducir el Valiente por los estrechos caminos rurales era complicado, pero lo manejé. Seguimos las indicaciones de la memoria de Ismael, una memoria que se despertaba con cada curva, con cada árbol solitario. Después de casi 1 hora de búsqueda, la encontramos, o lo que quedaba de ella. Era un edificio de adobe en ruinas, el techo hundido, las ventanas rotas. Un letrero de madera carcomido por el tiempo colgaba de un solo clavo, y con dificultad se podía leer: El fin, se, no. Nos detuvimos. El silencio era total, salvo por el viento que soplaba entre los escombros. Bajamos del camión y nos acercamos con una especie de reverencia. Aquí era, susurró Ismael. Aquí veníamos los sábados a beber una cerveza, a escuchar música del tocadiscos, a sentirnos hombres aunque fuéramos solo unos muchachos. Mientras Ismael se perdía en sus recuerdos, yo sentí la necesidad de hacer algo práctico. Este era el escenario, pero necesitaba más actores, más testigos. Mi mente estratégica
la del camionero que resuelve problemas, se activó. Necesitábamos información, registros. La historia de Ismael era poderosa, pero era solo eso, una historia. Para encontrar la paz necesitaba algo tangible. Ismael, le dije, ¿recuerda la fecha exacta? O al menos el mes y el año. Él cerró los ojos concentrándose. Fue en el verano, hacía mucho calor, creo que finales de julio o principios de agosto, del año 1975. Julio de 1975. Era una pieza clave. Vámonos de aquí, le dije. Vamos al pueblo, a la biblioteca, al ayuntamiento, a la estación del sheriff. Si un hombre desapareció, si encontraron un cuerpo en el río, tiene que haber un registro en alguna parte. Ismael me miró, sorprendido por mi repentina determinación. ¿Crees que encontremos algo después de tanto tiempo? No lo sé, le respondí. Pero como decía mi padre, según usted, ni el hombre más rico del mundo puede comprar un cielo así. Y yo le digo que ninguna cantidad de tiempo puede borrar una vida por completo. En alguna parte, en algún papel polvoriento, Ramiro Valles todavía existe y lo vamos a encontrar. Dejamos atrás las ruinas de la cantina y nos dirigimos de nuevo a Mendota. Ya no éramos solo un hijo buscando a su padre y un anciano buscando redención. Nos habíamos convertido en detectives del pasado, en arqueólogos de una tragedia olvidada. El Kenworth, mi valiente, ya no era solo un camión de carga. Era nuestra máquina del tiempo, nuestro centro de operaciones móviles en una misión que se sentía más importante que cualquier entrega que hubiera hecho en mi vida. Estábamos desenterrando una historia, y yo tenía la sensación de que al hacerlo también estaba desenterrando mi propia identidad. Nuestro regreso a Mendota se sintió diferente. Ya no éramos simples viajeros de paso. Teníamos una misión, un objetivo claro que le daba a la polvorienta ciudad una nueva y ominosa importancia. Estacioné el Valiente en una calle ancha cerca del centro, su tamaño descomunal contrastando con los edificios bajos y modestos. Era como haber anclado un buque de guerra en un pequeño puerto pesquero. Nuestra primera parada fue la oficina del sheriff del condado de Fresno, una sucursal en un edificio municipal que también albergaba otros servicios públicos. El lugar olía a desinfectante y a papel viejo. Un oficial joven, de ascendencia asiática, nos atendió desde detrás de un mostrador de plexiglas. Nos miró con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Primero a mí, con mi gorra de camionero y mi cara de pocas horas de sueño, y luego a Ismael, que parecía un personaje sacado de una fotografía antigua. Buenas tardes, comencé, tratando de sonar lo más oficial posible. Estamos buscando información sobre un caso de persona desaparecida, o posiblemente un fallecimiento. Ocurrió hace mucho tiempo, en el verano de 1975. El oficial enarcó una ceja. 1975. Eso es, hace 50 años, amigo. La mayoría de nuestros registros de esa época están archivados, si es que todavía existen. ¿Tiene un nombre? Valles, Ramiro Valles, dije, mi voz sonando extraña al pronunciar el nombre completo en un contexto tan formal. Tenía unos 18 o 19 años. Trabajaba en los campos, cerca de aquí. ¿Y quién lo reportó como desaparecido?, preguntó el oficial, sacando una libreta, más por rutina que por interés real. Miré a Ismael. Él bajó la vista. Nadie lo reportó, admití. Éramos indocumentados. La gente tenía miedo de acercarse a la policía. El oficial suspiró. Ya veo. Miren, voy a ser honesto. Sin un reporte oficial de la época, encontrar algo va a ser como buscar una aguja en un pajar. Si se encontró un cuerpo no identificado, podría estar en los archivos del forense del condado en Fresno, pero sin más detalles. Es casi imposible. Sentí una punzada de desaliento, pero me negué a dejar que se notara. Entiendo. Pero, ¿habría algún registro de crímenes o incidentes violentos en esa área, la encrucijada, durante ese verano? ¿Algún informe sobre un hombre llamado El Caimán? El oficial tecleó algo en su computadora con lentitud.
El Caimán suena a apodo de la calle. No va a estar en ningún sistema con ese nombre. En cuanto a incidentes, los archivos digitalizados no llegan tan atrás. Tendríamos que buscar en los libros de actas de papel, y eso, si no se dañaron en la inundación de la bodega de archivos en el 97. La burocracia, el tiempo, los desastres, naturales. Todo parecía conspirar para mantener el secreto de mi padre enterrado. Salimos de la oficina del sheriff con las manos vacías y el ánimo un poco más bajo. La persistencia de la que hablaban los libros de autoayuda era fácil de leer, pero difícil de practicar cuando te topas con un muro de indiferencia y de tiempo perdido. «Te lo dije, joven», dijo Ismael en voz baja mientras caminábamos bajo el sol de la tarde. «El pasado está muerto y enterrado». «No», repliqué, con más convicción de la que sentía. «Solo está bien escondido. Vamos a la biblioteca». La biblioteca pública de Mendota era un pequeño oasis de silencio y aire acondicionado. Una bibliotecaria de mediana edad, una mujer latina con gafas y una sonrisa amable llamada Elena, nos escuchó con una paciencia que contrastaba con la prisa del oficial de policía. Cuando le contamos nuestra historia, sus ojos mostraron una chispa de genuino interés. 1975, dijo pensativamente. Yo era una niña entonces, pero recuerdo las historias que contaban mis padres sobre esos tiempos. Eran duros para los trabajadores del campo. Nos guió a una sección en la parte trasera de la biblioteca, donde guardaban los archivos locales. Tenemos una colección de microfilmes del periódico local, el Mendota Observer. Es un semanario. Si algo grande pasó, como un cuerpo encontrado en el río, debería estar ahí. Pasamos las siguientes 3 horas inclinados sobre una máquina de microfilmes, una tecnología que me parecía antediluviana. El proceso era tedioso. La luz verdosa de la pantalla me cansaba la vista, y el chirrido de la manivela al pasar las páginas virtuales era monótono. Ismael, a mi lado, miraba las imágenes borrosas de noticias de un mundo que ya no existía. Anuncios de coches que ahora eran clásicos, fotos de equipos de béisbol de la escuela secundaria, noticias sobre el precio del algodón y los melones. Revisamos cada edición desde junio hasta septiembre de 1975. Vimos noticias sobre el 4 de julio, sobre una feria del condado, sobre reuniones del ayuntamiento, pero nada sobre un cuerpo en el río. Nada sobre un crimen violento en la encrucijada. Nada. Estaba a punto de rendirme. Mi espalda dolía, mis ojos ardían. La esperanza se estaba desvaneciendo rápidamente. Quizás el sheriff tenía razón, Ismael. Quizás nunca se supo nada. «Sigue, mijo», me susurró Elena, la bibliotecaria que se había acercado sigilosamente. A veces las noticias importantes se esconden en las páginas de adentro. Busquen en la sección de obituarios o en los reportes policiales pequeños. Con un último esfuerzo puse el carrete de finales de agosto. Pasé las páginas rápidamente, desanimado. Y entonces Ismael me agarró el brazo. «Espera. Regresa». Retrocedí lentamente. En la página 6, en una pequeña columna titulada «Reporte del comisariado», había una nota breve, apenas 4 líneas. Mi español se mezclaba con el inglés del texto mientras leía en voz alta. Body found in canal. The body of an unidentified adult male was recovered from the Delta Mendota Canal near Road 9 by 2 fishermen on Tuesday morning. Authorities estimate the body had been in the water for several weeks. The man is described as Hispanic, late teens or early 20s. Foul play is not suspected at this time, as the death is believed to be a drowning accident. Cuerpo encontrado en canal. El cuerpo de un hombre adulto no identificado fue recuperado del canal Delta Mendota, cerca del Camino 9 por 2 pescadores el martes por la mañana. Las autoridades estiman que el cuerpo llevaba varias semanas en 1900. El agua. El hombre es descrito como hispano de entre 18 y 22 años. No se sospecha de un acto criminal por el momento, ya que se cree que la muerte fue un ahogamiento accidental. Nos quedamos en silencio. Varias semanas en el agua. Hispano.
finales de la adolescencia o principios de los 20. Todo encajaba. La ubicación, cerca del Camino 9, no estaba lejos de la encrucijada, y la conclusión de la policía, ahogamiento accidental, explicaba por qué no hubo una gran investigación. Para ellos era solo otro bracero que se había caído al agua. Un accidente. Caso cerrado. El caimán, susurró Ismael con rabia. Ese malnacido lo hizo parecer un accidente, lo ahogó y lo tiró al canal, no al río. Por eso lo encontraron ahí. La nota no daba un nombre, pero para nosotros ese hombre anónimo tenía uno. Era Ramiro Valles. La bibliotecaria, Elena, que había leído la nota por encima de nuestro hombro, tenía una expresión de profunda tristeza. Pobrecito, tantos muchachos que se perdieron así, sin nombre, sin familia que los llorara. Hizo una pausa y luego pareció recordar algo. Saben, hay una mujer, doña Elvira. Vive en un ranchito no muy lejos de aquí. Ha estado en Mendota desde siempre. Su familia fue una de las primeras. Ella se encargaba de los olvidados. ¿Cómo que se encargaba?, pregunté. Cuando encontraban a un trabajador del campo, sin nombre, sin nadie que reclamara su cuerpo, a veces el condado los enterraba en una fosa común. Pero doña Elvira, que es muy devota, no lo permitía. Ella y otras mujeres de la iglesia juntaban dinero. Les compraban un pequeño espacio en el viejo cementerio católico, el de la misión de San Francisco. Les daban una sepultura cristiana. Ella decía que todos merecen un lugar sagrado para descansar, aunque sea con una cruz sin nombre. Mi corazón dio un vuelco. La posibilidad era remota, casi milagrosa, pero era la única que teníamos. Si el cuerpo de mi padre había sido reclamado, por la caridad de esta mujer entonces no estaba en una fosa anónima. Tendría un lugar que yo podría encontrar. ¿Dónde podemos encontrar a esta mujer, a doña Elvira? Le pregunté a Elena, mi voz llena de una urgencia renovada. Ella dibujó un mapa en un trozo de papel. Es por el camino viejo a Firebow, una casita blanca con un jardín lleno de rosales. No pueden perderse. Vayan con cuidado. Es una mujer, mayor, pero su mente es tan clara como el agua de manantial. Le dimos las gracias a Elena con una gratitud que las palabras no podían expresar. Salimos de la biblioteca y volvimos a la cabina de El Valiente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con esos colores que, según Ismael, mi padre tanto admiraba. Ahora teníamos un nuevo destino, una nueva pista que seguir. Íbamos en busca de doña Elvira, la guardiana de los olvidados, y yo sentía, con una certeza que me recorría cada fibra del cuerpo, que ella nos llevaría al final del camino, nos llevaría a la tumba de mi padre. Con el mapa dibujado por Elena en el tablero, conduje El Valiente por los caminos rurales que se alejaban de Mendota. El sol poniente se filtraba a través del parabrisas polvoriento, proyectando largas sombras de los árboles y los postes de teléfono. El ambiente dentro de la cabina era de una solemnidad expectante. La breve nota del periódico y la historia de doña Elvira nos habían dado una nueva hebra de esperanza, una hebra frágil pero tangible, a la que nos aferrábamos con todas nuestras fuerzas. Ismael estaba más callado que nunca, pero su silencio no era el de la resignación, sino el de la concentración. Miraba por la ventanilla el paisaje de campos y canales, como si intentara superponer sus recuerdos de hace 50 años sobre la realidad actual. Cada canal que pasábamos parecía traerle un recuerdo doloroso. Podía ver la tensión en sus manos, apretadas sobre su regazo. ¿Crees que ella se acuerde?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. ¿Después de tanto tiempo y de tantos olvidados? La gente que hace las cosas por bondad tiene buena memoria, le respondí, más para convencerme a mí mismo que a él. No recuerdan por obligación sino por compasión, y esa memoria es más fuerte. Seguimos el mapa de Elena, hasta que llegamos a una pequeña casa blanca, apartada del camino principal. Estaba rodeada por un jardín sorprendentemente frondoso y bien cuidado.
Un estallido de color en medio del paisaje ocre. Rosales de todos los colores trepaban por una cerca de madera, y macetas con geranios y bugambillas adornaban el porche. Era el hogar de alguien que amaba la vida. Estacioné el camión a una distancia prudente para no parecer demasiado intimidante. Bajamos y caminamos por el sendero de grava hacia la puerta principal. El aire olía a tierra húmeda y a perfume de rosas. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió. En el umbral apareció una mujer anciana, pequeña y delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. Su rostro estaba tan arrugado como el de Ismael, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, brillaban con una vitalidad asombrosa. Nos miró con curiosidad, sin una pizca de miedo. ¿Se les ofrece algo, señores?, preguntó con una voz clara y firme. ¿Usted es doña Elvira?, pregunté con respeto. La misma que viste y calza, respondió con una media sonrisa. Aunque, ya ni visto ni calzo como antes. Mi nombre es Javier y él es Ismael. Venimos de muy lejos. La bibliotecaria de Mendota, Elena, nos dijo que quizás usted podría ayudarnos. Su mirada se posó en Ismael. Lo estudió durante un largo momento, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. No un reconocimiento personal, sino de un tipo de hombre, de una época. Ustedes tienen cara de buscar algo que se perdió hace mucho tiempo, dijo, su tono suavizándose. Pasen. El sol está fuerte y la conversación es larga. Nos hizo entrar a una pequeña sala de estar, impecablemente limpia y ordenada. Las paredes estaban cubiertas de cuadros religiosos y fotos de familia. El aire olía a canela y a cera. De piso. Nos ofreció asiento en un sofá cubierto con una colcha de ganchillo y fue a la cocina. Volvió con 3 vasos de agua de Jamaica helada. Ahora díganme, dijo, sentándose en una mecedora frente a nosotros. ¿Qué fantasma los persigue? Le contamos toda la historia. Desde que recogí a Ismael en el desierto de Sonora, hasta sus palabras dormido, su confesión, el viaje a Mendota, la búsqueda infructuosa en la oficina del sheriff y el hallazgo de la pequeña nota en el periódico. Ismael habló poco, pero, cuando lo hizo, su voz estaba cargada de una emoción cruda que era más elocuente que cualquier discurso. Doña Elvira escuchó con una atención inquebrantable, asintiendo de vez en cuando, sus ojos oscuros fijos en nosotros. No nos interrumpió, ni una sola vez. Cuando terminamos se quedó en silencio por un largo rato, meciéndose suavemente. Recuerdo ese verano, dijo finalmente. El del 75. Fue un verano caliente y triste. Hubo muchas redadas de la migra, y... sí. Recuerdo al muchacho del canal. Mi corazón se detuvo. Yo no lo vi, continuó. Pero el padre Anselmo, el de la misión, me llamó. El condado iba a enterrarlo en la fosa común. Otro de nuestros angelitos perdidos, me dijo. Como siempre hacíamos, juntamos unos $, entre las mujeres de la cofradía. Le compramos un pedacito de tierra en el Camposanto Viejo, el que está detrás de la misión. El padre Anselmo le dio la bendición. Ismael ahogó un sollozo y se cubrió la cara con las manos. Yo me incliné hacia adelante sin aliento. ¿Se acuerda de algo de él? ¿Algún detalle?, pregunté desesperadamente. No mucho, mijo. Estaba en muy mal estado después de tanto tiempo en el agua, pero sí recuerdo una cosa que me llamó la atención. Hizo una pausa buscando en su memoria. Cuando lo preparaban para enterrarlo le quitaron la ropa, y en el bolsillo de su pantalón encontraron algo. El agua no lo había destruido del todo. Era una pequeña foto, doblada muchas veces, protegida por un pedacito de plástico. La foto de una muchacha muy bonita. Me quedé sin aire. Miré a Tinonesam. Ismael. Lupe, susurró él. Era la foto de Lupe que Ramiro siempre cargaba. Doña Elvira asintió lentamente. El padre Anselmo me la dio. Dijo que era lo único que conectaba a ese pobre muchacho con el mundo, con alguien que lo amó. Dijo que debíamos guardarla, por si algún día, por un milagro, alguien venía a preguntar por él. Se levantó de su mecedora
y fue hacia un viejo baúl de madera en un rincón de la sala. Se arrodilló con un esfuerzo y lo abrió. El olor a naftalina y a madera vieja llenó la habitación. Revolvió entre mantas y ropas viejas hasta que sacó una pequeña caja de metal, como las que se usan para el tabaco. Volvió a su silla y la abrió con cuidado. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda, había una fotografía del tamaño de una cartera, descolorida y manchada por el agua, pero aún visible. Me la tendió con manos temblorosas. La tomé. Era mi madre. Joven, con sus 17 años, sonriendo a la cámara con una mezcla de timidez y alegría. Era la misma foto que yo tenía en la cartera, una copia que ella me había dado. Pero esta era la original, la que le había dado a mi padre antes de que se fuera al norte, la que él había llevado en su bolsillo hasta el día de su muerte. Verla en mis manos, saber que había estado en el bolsillo de mi padre en su último momento, fue abrumador. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años se derrumbaron. Las lágrimas que nunca había llorado por él, porque no se puede llorar a un fantasma, brotaron sin control. Lloré por el muchacho de 18 años que murió solo en un país extraño, por el sueño que se ahogó en un canal, por la vida que nunca pudo vivir, por el padre que nunca pude tener. Ismael se acercó y puso una mano en mi hombro, llorando conmigo. Doña Elvira nos miraba con una compasión infinita, como una abuela universal para todos los hijos perdidos. Está enterrado, en la fila de atrás del cementerio de la Misión, dijo suavemente. No tiene nombre en la lápida, solo una pequeña cruz de madera que nosotros mismos pusimos. Tiene un número grabado, 7512. El año y el número de caso que le dio el forense. 7512. Mi padre había sido reducido a un número, pero ahora, ese número tenía un nombre, una historia, una foto, un hijo. Quiero ir, dije, mi voz ahogada, por las lágrimas. Ahora. Doña Elvira asintió. Vayan, vayan y récenle, háblenle, díganle que no fue olvidado. Salimos de la casa de doña Elvira como si estuviéramos en un sueño. El sol se había puesto casi por completo, y el cielo estaba de un color violeta profundo. Condujimos los pocos kilómetros hasta la vieja misión de adobe. El cementerio estaba detrás, un pequeño terreno cercado con una reja de hierro oxidada. Entramos. El lugar estaba lleno de lápidas viejas y cruces de madera. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento. Buscamos en la última fila, la más cercana al campo abierto, y allí estaba, una pequeña cruz de madera, gris y desgastada por el tiempo. Apenas se sostenía en pie. Con mi mano limpié el polvo y la tierra acumulada, y vi los números grabados toscamente a cuchillo. 7512. Caí de rodillas. Este era el lugar, el final del camino, el punto final de una búsqueda de 50 años. Aquí, bajo esta tierra californiana tan lejos de su Jalisco natal, descansaba mi padre, Ramiro Valles. Ismael se arrodilló a mi lado, puso su mano sobre la tierra. Perdóname, compadre, sollozó. Perdóname por no haber estado contigo, por no haberte salvado. Yo puse mi mano junto a la suya. Ya no estás solo, papá, le susurré a la tierra. Estoy aquí, tu hijo, y traje a tu hermano para que te vea. Saqué la foto de mi madre de mi bolsillo, la original, la que él había llevado. La coloqué con cuidado en la base de la cruz de madera, la sonrisa de Lupe iluminando la tumba anónima de Ramiro. Nos quedamos allí, arrodillados, mientras la última luz del día se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. No había ira, no había amargura, solo una profunda y abrumadora sensación de paz. El hueco en mi alma, el espacio vacío en el tablero de mi camión, finalmente se había llenado, no con la presencia de un hombre vivo, sino con la certeza de su historia, de su amor, de su sacrificio. Había encontrado a mi padre, y al hacerlo, me había encontrado a mí mismo. El viaje de regreso desde Mendota fue un mundo aparte del que nos había llevado allí. La tensión,
La ansiedad y la desesperada necesidad de respuestas habían sido reemplazadas por una calma profunda y reflexiva. El Kenworth, el valiente, ya no se sentía como una simple máquina de trabajo, sino como un santuario móvil, una cápsula que había contenido la revelación de mi vida. Cada kilómetro que nos alejaba de California parecía solidificar la historia en mi interior, convirtiéndola de una herida abierta en una cicatriz curada, una parte permanente de quien yo era. Ismael dormitaba la mayor parte del tiempo, pero era un sueño diferente al de la primera noche. Ya no había murmullos atormentados ni advertencias desesperadas. Su rostro, incluso en el sueño, parecía haber perdido una década de angustia. La confesión y el descubrimiento de la tumba de Ramiro le habían concedido una absolución que ni la iglesia ni el tiempo le habían podido dar. Había entregado su carga. Cuando estaba despierto, hablábamos. Pero ya no del pasado doloroso, sino de los pequeños detalles. Me preguntó sobre mi infancia, sobre las cosas que mi madre me contaba. Le describí nuestro pequeño patio en Jalisco, el árbol de guayaba bajo el cual hacía mis tareas, el olor a tierra mojada cuando llegaban las lluvias de verano. Eran piezas del mundo que mi padre había anhelado, y yo se las ofrecía a Ismael como un regalo, un puente entre la vida que Ramiro perdió y la que yo viví gracias a su sacrificio y al de mi madre. Yo, por mi parte, sentía que había envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. La incertidumbre que me había acompañado toda mi vida se había disipado. La pregunta, ¿y si me abandonó?, había sido reemplazada por la certeza, murió soñando por nosotros. Este conocimiento no borraba el dolor de su ausencia, pero el enemigo daba un significado, un propósito. Dejó de ser una ausencia para convertirse en un legado. Un legado de valentía, de amor, y sí, de la trágica ingenuidad de la juventud. La filosofía de Napoleon Hill habla de la mente maestra, la idea de que dos o más mentes que trabajan en perfecta armonía pueden lograr cosas asombrosas. En ese viaje Ismael y yo nos habíamos convertido en una mente maestra. Su memoria y mi determinación se habían unido para resolver un misterio de medio siglo. Él tenía las piezas, pero estaban desordenadas y cubiertas por el polvo de la culpa. Yo tenía la voluntad y las herramientas para limpiarlas y ensamblarlas. Juntos habíamos reconstruido la verdad. Cuando cruzamos de nuevo la frontera hacia México en Nogales, el aire se sentía diferente. Era el aire de casa, pero yo ya no era el mismo hombre que había salido de allí unos días antes. Mi carga original de aguacates se había echado a perder. Mi trabajo estaba en el limbo, pero me sentía más rico que nunca. Conduje hacia el sur, adentrándome en el corazón de Sonora. Ismael me había dicho que no tenía a dónde ir. Su vida había sido un peregrinaje sin rumbo desde la muerte de Ramiro, un vagar constante para mantener a los fantasmas a raya. ¿Qué va a hacer ahora, Ismael?, le pregunté mientras el paisaje desértico se volvía más familiar. Él se encogió de hombros. No lo sé, joven. Quizás buscar un lugar tranquilo donde esperar a que Dios me llame. Ya hice lo que tenía que hacer. Usted no va a ninguna parte solo, le dije. Usted es familia. Es el último eslabón que me une a mi padre, es mi tío, mi tata. Lo llevé a Magdalena de Quino, un pueblo mágico en Sonora conocido por su misión y su ambiente tranquilo. Allí vivía una prima lejana mía, viuda, con una casa grande y un corazón aún más grande. La había llamado desde la carretera, contándole una versión resumida de la historia. Sin dudarlo me dijo, «Tráelo, mijo. Donde come uno, comen dos. Y un hombre de bien siempre tiene un lugar en mi mesa». Dejé a Ismael en la puerta de la casa de mi prima. Se bajó del camión con su pequeña maleta de cartón, que ahora parecía menos un símbolo de desamparo y más una reliquia de un viaje completado. Mi prima, una mujer robusta y sonriente, lo recibió con un abrazo, como si lo conociera de toda la vida. «Gracias, Javier», me dijo Ismael, sus ojos llenos de una gratitud que me hizo un nudo en la garganta. «Le devolviste la paz a un viejo y el honor a tu padre».
Usted me dio a mi padre, Ismael, le respondí. Estamos a mano. Nos dimos un abrazo torpe entre dos hombres poco acostumbrados a las muestras de afecto, pero lleno de un significado profundo. Era el abrazo que él nunca pudo darle a Ramiro en su despedida, y el que yo nunca pude recibir de mi padre. Volví a la carretera, solo de nuevo en la inmensidad de mi cabina. Pero la soledad era diferente. Ya no era un vacío, sino un espacio lleno de presencias. La presencia de mi padre, Ramiro, con su risa fuerte y su amor por los atardeceres. La presencia de mi madre, Lupe, cuya fortaleza finalmente comprendí en su totalidad, y la presencia de Ismael, el guardián de su historia. En el tablero, la foto de mi madre ya no estaba junto a un espacio vacío. Había ido a una tienda en Magdalena y había hecho una copia ampliada de la foto que encontramos en la tumba, la de mi madre joven. Y junto a ella, había puesto la pequeña nota del periódico de 1975. Ya no era un hueco, era un altar. Llamé a mi despachador, Frank. Esperaba que me despidiera, que me gritara, pero su voz era calmada. ¿Resolviste tu emergencia familiar, Javier? Sí, Frank. La resolví. Bien, porque el cliente de los aguacates se quejó como loco. Pero el dueño de la compañía, el señor Rodríguez, escuchó el rumor de tu historia. Me pidió que cuando llamaras te dijera que te tomaras una semana libre, con goce de sueldo, y que cuando estés listo tienes una nueva ruta esperándote, una más tranquila. Dice que un hombre que mueve cielo, mar y tierra por su familia es el tipo de hombre que quiere manejando sus camiones. Me quedé en silencio, abrumado por la inesperada gracia. A veces, cuando actúas desde el corazón, el universo te responde de formas que no esperas. Mi viaje de regreso a mi base en Jalisco fue una meditación. Cada kilómetro era una reflexión sobre el azar, el destino y las conexiones invisibles que unen nuestras vidas. Un viejo que habla dormido, un camionero solitario, una promesa hecha hace 50 años, una foto en el bolsillo de un muerto. Todo se había entrelazado para traerme la verdad. Al final, entendí la lección más profunda, una que ningún libro de autoayuda podría enseñarme con tanta claridad. Mi padre no era un héroe mítico ni un desertor, era un hombre joven, lleno de amor y de sueños, que tomó una decisión desesperada en un momento de desesperación. Su tragedia no definía su vida. Su vida fue definida por el amor que lo impulsó a tomar ese riesgo. Y yo, su hijo, ya no era solo un camionero, era el portador de su historia. Mi propósito ya no era solo entregar mercancía de un punto A a un punto B. Era vivir una vida que honrara el sacrificio de mis padres, reconectar con mi familia, valorar las relaciones por encima del trabajo, y quizás, algún día, contarle a mis propios hijos la historia del abuelo Ramiro, el soñador que amaba los atardeceres. Conduje hacia el amanecer. El cielo se pintó de esos colores vibrantes que mi padre admiraba, y por primera vez en mi vida, al ver ese espectáculo, no sentí una punzada de soledad. Sentí compañía, sentí paz. El valiente rugía sobre el asfalto, llevándome hacia adelante, hacia un nuevo capítulo, con el peso del pasado finalmente convertido, no en una carga, sino en un ancla que me daba estabilidad y dirección. El camino por delante era largo, pero ya no lo recorría solo. Raza, qué historia, ¿verdad? Me llega hasta el alma. Ahora les toca a ustedes. No se olviden de dejar su comentario diciéndome desde qué ciudad y qué país nos están viendo. Leemos todos y cada uno. Y nos da un gusto enorme saber hasta dónde llegan estas historias de la carretera. Denle un buen like al video si les gustó, y compártanlo con sus compas. Les mandamos un abrazo grande a todos, y nos vemos en el próximo relato. ¡Ánimo!